Saludos, soy Shad, y si estás familiarizado con mi contenido, probablemente puedes notar que estoy usando algo diferente a lo que usualmente uso, que en realidad es el tema de este video. Eso es el Brigandine. Algunos de ustedes podrían estar preguntando, ¿qué es el Brigandine? Bueno, es un tipo de armadura medieval muy popular y efectiva que desafortunadamente se pasa por alto en muchas adaptaciones del periodo medieval, ya sea en fantasía o si realmente se basa en un periodo histórico, especialmente en los periodos donde el Brigandine era realmente popular. Tan a menudo se ignora completamente como si nunca hubiera existido, lo cual es una verdadera lástima porque el Brigandine fue en realidad una de las armaduras más prominentes en el periodo en que se usó, tanto para el soldado promedio como incluso para la nobleza. Así que es hora de intentar y traer la popularidad y el conocimiento del Brigandine de nuevo a la corriente principal, que es el propósito de este video. Podrías haber notado que no llevo mis gafas, quería hacerle una experiencia más auténtica. Pero ¿qué tan auténtico es? Porque algunos de ustedes podrían estar cuestionando qué tan preciso es el equipo que estoy usando. Entraré en más detalles sobre eso más adelante en el video, pero antes de seguir con eso, voy a hablar sobre la brigandina en general, qué es, cómo se hace, qué tan prominente fue en el periodo medieval, sus pros y contras, y luego voy a hablar sobre lo que estoy usando aquí. Y para tocarlo brevemente, no en detalle, pero para tocarlo brevemente, ahora necesito dar un agradecimiento al fabricante que hizo este kit, que es Steel Mastery. Verás, Steel Mastery me contactó y ofreció a cambio de un artículo de su selección un simple agradecimiento y fueron muy astutos al hacer esto. Porque usualmente un solo artículo no se acerca a los valores estándar de un patrocinio adecuado o agradecimiento, pero cuando fui a su sitio web, vi su brigandina, pero específicamente esta coraza, y yo estaba como, me gusta eso, realmente me gusta eso. Y entonces yo estaba como bien, envíame esa, y luego de obtenerla me ha gustado y me encanta tanto, y he quedado tan impresionado que no solo van a obtener un agradecimiento, les voy a dar una reseña completa. ¿Ok? Y una recomendación masiva. Así que bien jugado, Steel Mastery, bien jugado, porque además de enviarme una brigandina cuando fui al sitio web, también compré con mi propio dinero los espaldarones y las brazaletes y un gambesón adicional encima del que ellos están enviando otro gambesón. Pero luego compré otro encima de eso, porque me gusta tanto y algunos zapatos así que me hicieron un cliente y así que de todos modos, saludos a Steel Mastery, grandes productos y en general, realmente impresionado con todo lo que he recibido de ellos y entraré en más detalles. En eso más adelante en el video cuando haga la reseña completa de esto y también desglose cuán históricamente auténtico es plausible o incluso preciso y podría ser, siento que necesito ponerme mis gafas porque eso soy yo. Como Shades, ya sabes, usa gafas ahora. ¿Y qué tan fuera de lugar es no usar gafas? Porque siento que no debería usar gafas cuando estoy usando, ya sabes, kits lo suficientemente auténticos, porque estas son, por supuesto, gafas modernas. ¿Rompe un poco la inmersión? No lo sé. Bueno, déjame saber en los comentarios, ¿verdad? Hace un par de semanas, cuando me puse este kit por primera vez, publiqué una foto para compartir que se veía bastante bien. Curiosamente, había un número decente de personas, obviamente una minoría más pequeña en comparación con todos los comentarios, pero suficientes que preguntaban, ¿por qué usas cuero con tachuelas? La mitad parecían estar bromeando y divirtiéndose, lo cual es genial. Me encanta un buen troll. Está bien, puedo ser un poco troll yo mismo a veces, pero luego la otra mitad parecía pensar legítimamente y estaba siendo serio que esto era cuero con tachuelas, y eso solo ha confirmado una cantidad decente de las sospechas que he tenido en la identificación errónea de Brigandine con el auge de la armadura de tropo de fantasía de cuero con tachuelas, porque cuando estás mirando esto y realmente no sabes nada mejor, es tela, no es metal. Está bien y tiene tachuelas, así que quiero decir que el cuero puede ser curtido y dado un cierto color, y así el cuero con tachuelas, y hay muchas imágenes de Brigandine en el arte medieval histórico. Así que es muy fácil entender cómo las personas podrían haberlo identificado incorrectamente, y realmente creo que este es el génesis, la causa de la falsa armadura histórica conocida como cuero con tachuelas, que es tan popular en la fantasía, particularmente en Dungeons and Dragons. Pero no, esto no es cuero con tachuelas, es brigandina. Y algunos de ustedes podrían estar preguntando, ¿qué es brigandina? Es un tipo de armadura de metal, está bien. Y en realidad es un tipo de armadura realmente ingenioso, y como mencioné, fue muy popular en el periodo medieval. Entonces, ¿por qué es ingenioso? ¿Y qué es específicamente? Entonces, debajo de esta superficie de tela
Hay placas de metal segmentadas que en realidad han sido remachadas a la tela misma, manteniéndolas en su lugar. Ahora, ¿por qué harías algo así? Bueno, hay varias razones que en realidad hablan de por qué el Brigandine fue tan popular históricamente. En primer lugar, en realidad es mucho más fácil hacer pequeñas placas de metal que una hoja completa y singular. Hay menos posibilidades de fallo durante el proceso de fabricación, el proceso de forja, y si hay un fallo, si hay una grieta o algo así, no necesitas desechar todo. Solo tiras una sola placa y no pierdes demasiados recursos. Así que ya estamos viendo muchos beneficios en términos de simplemente hacer la cosa, y el proceso de fabricación es en realidad mucho más fácil porque cuando estás haciendo una pieza sólida de metal se necesita mucho martilleo para poner esa forma en su lugar y luego tienes que medirla a la persona. Tienes que asegurarte de que el grosor del metal sea uniforme y a veces más grueso en las áreas frontales y más delgado en los lados, y luego asegurarte de que estas placas se entrelacen muy específicamente con estas otras placas grandes, y hay muchas posibilidades de fracaso. Contrasta eso con una brigantina que está hecha de placas de metal, y el tamaño de las placas de metal puede variar, y hablaré más en detalle sobre eso cuando empiece a hablar sobre los diferentes tipos de brigantina y también un poco de la historia de cómo se desarrolló. Pero solo hablando de la cosa que está hecha de placas más pequeñas en términos de hacer que se ajuste a la persona correcta, no necesariamente es la forma de las placas, sino donde las remachas en la superficie, lo que le da la figura y el tamaño que quieres, lo cual es un proceso mucho más fácil. Solo pasando por ese proceso lógico podemos deducir bastante claramente que la brigantina era tanto más fácil de hacer y por lo tanto más barata, porque algo es más fácil, lleva menos tiempo hacerlo, por lo tanto menos mano de obra, es más asequible, pero esto también se confirma en los registros históricos, porque una brigantina era usada por tipos más comunes de soldados. De hecho, era bastante popular entre los arqueros. El otro pequeño dato que revela que la brigantina era más asequible o utilizada por personas con menos recursos es el hecho de que la mayoría de ellas, no todas, pero una cantidad decente, se abren por el frente. Ahora contrasta eso con una coraza de metal sólido. Generalmente se abren por los lados y debido a eso son mucho más difíciles de poner y quitar. De hecho, generalmente necesitas la ayuda de un escudero para llevar una armadura de placa completa. Pero puedo confirmar esto por mí mismo, porque la brigantina se abre por el frente. Puedes ponértela tú mismo bastante fácilmente. Admito que ponerse los espaldones es difícil. Un poco más complicado, pero no todas las brigantinas tenían espaldones o brazaletes adjuntos, y los tipos de espaldones y brazaletes que llevo, explicaré esto con más detalle, son menos representativos de los tipos más comunes de accesorios adicionales para brazos, piernas que acompañaban a las brigantinas históricamente. Pero muy a menudo la brigantina se usaba como una pieza de ajedrez por sí misma, y ya lo he probado en un video anterior a este donde estoy disparando mi arco de guerra pesado, y quería ver cómo era disparar solo en la coraza de brigantina y no estorbaba. En absoluto fue increíblemente cómodo usar solo la coraza y pude hacer una prueba de disparo rápido con el arco de guerra usando la brigantina, por lo que el rango de movimiento no estorbó en absoluto y realmente puedo ver por qué un arquero estaría feliz de usarlo y querría usarlo debido al valor protector extra. Pero además de solo la pieza del pecho, también era común tener hombreras unidas a la brigantina de la pieza del pecho, así como accesorios completos para el brazo. Así es como se ve la parte inferior de la hombrera y como puedes ver, placas de metal que están remachadas a la tela en la parte superior. Ahora, cuando ese método se aplica a, digamos, una coraza completa, lo que obtienes de eso es un mayor rango de movimiento en comparación con una coraza de metal sólido. Uno de los perjuicios de eso es que tiene mucha más compresión. Está bien, pero te diré algo. Quiero decir, esto es muy resistente. Aún así, si me golpean con algo realmente pesado, va a transferir más fuerza contundente porque no hay una estructura que mantenga separada la brigantina.
Está bien, pero lo que gano de ello, como mencioné, es libertad de movimiento. Observa los lados como pueden doblarse y comprimirse y mira el frente cuando me inclino así. Cuando me inclino hacia atrás así, hay un rango de movimiento más amplio y encuentro esto particularmente útil con el movimiento del brazo porque uno de los signos de una brigantina bien hecha, y de hecho he notado una diferencia distinta entre la que estoy usando y otros modelos que he visto. Esto es una de las cosas que me atrajo hacia este modelo en primer lugar. Es que el lado conecta los brazos. Está bien, desde los lados hasta donde se conecta y se abrocha sobre el hombro, se corta y eso es exactamente lo que quieres porque otros modelos que he visto desde el lado simplemente subían, no se cortaban así, si puedes ver eso allí, y debido a eso, eso significaba cuando querías mover tus brazos hacia adelante. Se clavaría en los lados de tus brazos, pero como este no lo hace, tengo un rango de movimiento completo. Mira eso, un rango de movimiento completo. Y brazos, ahora puedo levantar mis brazos aún más. Cuando no llevo las sombreras, añadir las sombreras y las abrazaderas restringe un poco más mis movimientos. Pero no es como si miraras el rango de movimiento justo aquí. Bien, eso es bastante completo, aunque hay un punto justo allí donde se detiene, bien, y debido a eso, sabes, puedo tocarme la cara. Todo, pero en realidad podría doblar más mi brazo sin el puesto. Aún así, esto es como movimiento efectivamente completo, con muy poca resistencia, pero el diseño de la brigantina en realidad ayuda un paso adicional, porque dejando solo tener las proporciones correctas, en realidad hay flexibilidad adicional en los lados, donde pueden ser tirados hacia adentro. Mira, aquí regularmente sin los soportes puedo doblar mi brazo y agarrar los lados de la brig. No puedo hacer eso allí, pero los lados se comprimirán hacia adentro y hacia afuera. Quizás puedas verlo cuando hago esto. Bien, ¿ves el pecho delantero comprimiéndose cuando junto mis brazos y luego flexionándose? Si esto fuera una coraza sólida, no haría eso. No tendría esa libertad adicional de movimiento con mis brazos, lo cual es particularmente útil si estás disparando un arco, diría yo, porque hay mucha acción de mover el brazo alrededor del pecho y luego hacia atrás y luego de un lado a otro, y por lo tanto, quieres esa movilidad extra, sinceramente, ayuda. Otra gran ventaja de la brigantina es el hecho de que en realidad se ajustará a más tamaños, y puedo confirmar esto con este modelo específicamente también. Lo que por supuesto se traduciría a otros estilos similares es que en este momento estoy usando un Gamerson completamente acolchado debajo de esta brigantina. Concedido, no era tan común en el siglo XV usar un Gamerson completo como este, y el Gamerson que estoy usando está 100 o más años fuera de moda. Está bien, estoy usando un gambeson de estilo antiguo, por lo que hay un poco de anacronismo, pero aún es históricamente plausible, y una vez más, quiero hablar sobre la diferencia entre la plausibilidad histórica y la precisión histórica. Más tarde, cuando estoy revisando el brigandine específico, pero porque el gambeson que estoy usando es tan grueso, en realidad me hace unas tallas más grandes de lo que soy sin él. Y he usado este brig con solo una camisa de lino y me quedaba perfectamente porque solo lo apreté un poco, conseguí un poco más de superposición y quedó perfectamente ajustado. Y ahora lo mismo, no puedo apretarlo tanto, pero porque tengo más espacio para moverme, me queda perfectamente y está completamente cerrado. Bien, así que esto todavía se ajusta y la superposición es completa. Podrías meter un cuchillo allí con mucho esfuerzo, lo cual es claramente una de las debilidades del brigandine, es conseguir algo a través o entre las placas donde simplemente no puedes hacer eso con una coraza sólida. Pero no deberías asumir entonces que la gente siempre optaba por una coraza sólida en lugar de un brigandine, en ese caso, porque hay innumerables obras de arte medievales de lo que parecen ser nobles de alto rango usando brigandine. Bien, y solo puedo asumir que están haciendo eso. Es porque están bien con el intercambio. Les gustan ciertas ventajas que ofrece el brigandine y están bien con ciertas desventajas que no obtienen en cuanto a la armadura completa. Y recuerda que el costo es uno grande, pero también esa libertad de movimiento es enorme también. Pero hay otro elemento realmente interesante que creo que juega en esto, y eso es la moda, porque los brigandines, por la naturaleza misma de su construcción, están hechos para ser fijados a un forro de tela. Puedes elegir cualquier tipo de color que quieras en la superficie que tienes, y por eso vaya, se ven bien.
Como cuando estaba decidiendo qué tipo de armadura quería avanzar en mi propia especie de progresión de equipo, sí, podría intentar ahorrar para un arnés de placa completa. Sería muy costoso y en este momento no me lo puedo permitir. Aunque pueda permitirme otros, prefiero el aspecto del Brigandine. Creo que voy a quedarme con el Brig porque simplemente se ven tan malditamente bien. Y al menos para mí prefiero la movilidad extra, la libertad extra en tamaño, ¿ok? Tengo más flexibilidad con lo que uso debajo. Me gusta el mayor rango de movimiento y su valor protector sigue siendo fenomenal, ¿ok? Un Brig es mucho más protector que un Hauberg masculino, ¿ok? Ahora a menudo, y esto está mucho más representado en el arte, se usan brigandinas con malla por debajo. Para mí, muy pesado. Si alguna vez fuera a combinar malla con una brigandina, sería en un jubón de armadura con solo mangas de malla. Realmente no creo que necesite la capa extra de malla debajo de placas de metal sólido. Y en términos de valor protector, eso solo va a ofrecer un pequeño aumento marginal en la protección por esta razón. Los golpes no atravesarán placas de metal sólido. Como esto, en términos de impacto de fuerza contundente, el metal no tiene estructura alguna, por lo que no te va a proteger más. Con una capa adicional de metal debajo de esto para la fuerza contundente, el único aumento adicional que podría dar es para ataques de perforación. Si consigues algo entre las articulaciones, ya sabes, el puente, entre las placas o ya sabes, la apertura frontal, está bien, el metal podría hacer el trabajo porque en términos de simplemente atravesar el metal, muy difícil, necesitas un viento para realmente atravesar el correo. Y por eso podría ser la única razón que puedo aprender a pensar por qué querrías llevar correo debajo de un puente. Y eso sería más una situación más excepcional. Sé que si estás en la situación en la que necesitabas correo debajo del puente, desearías estarlo usando porque de lo contrario estarías muerto, pero en su mayoría, por lo que veo, estoy muy contento con el nivel de protección que esto me da. Como esto es sólido como cualquier cosa, es como no es de extrañar que la gente se sintiera protegida al usar esto. Y uno de los últimos beneficios obvios sobre el Brigandine, sobre otros tipos de armadura, mucho más fácil de reparar. Considera esto. En términos de placa, es posible abollar e incluso perforar algunas de ellas. Por lo general, la cosa que está perforando se quedará atascada y no tendrá poder penetrante adicional para realmente hacer daño letal y penetra aproximadamente hasta esa distancia. Incluso las cosas que perforan generalmente no matarían a alguien que lleva una placa como esta. Pero digamos que eso sucedió. Obviamente, querrías reparar ese agujero, pero si fuera una placa de metal sólido, ¿cómo vas a hacer eso con una brigandina? Simplemente reemplazas la placa, la pequeña placa, la reemplazas con otra, la remachas y estás listo para seguir. Está bien, y en términos de reemplazar la tela, es mucho más fácil que reemplazar el acero, por lo que es mucho más reparable y fácil de mantener que una armadura de placa completa, así que gran ventaja una vez más. Lo otro que debes entender sobre la brigandina es que no era realmente una u otra. A menudo la brigandina se combinaba con placas sólidas, ya fueran hombreras de placa sólida, así que estas no serían hombreras de placa de brigandina como las que llevo, serían de placa sólida sin la tela encima o otras partes de la armadura que estaban en los brazos o las piernas que serían de placa sólida. Así que hay un poco de mezcla y combinación. Siento que la brigandina debería considerarse en un rango más equivalente a la placa completa debido a los pros y los contras. No son solo negativos completos lo que la hace peor, pero es más asequible. Por eso la gente la usaba. No, las personas que eran nobles que tenían dinero elegían la brigandina y por lo tanto creo que debería considerarse en un plano más equivalente entendiendo esos pros y contras. Está bien, porque no estoy diciendo que es mejor en todos los aspectos, estoy diciendo que ofrece ciertos beneficios que la armadura de placa completa no ofrece y debería representarse mucho más en la fantasía, pero absolutamente en los periodos históricos que intentan mostrarla y así si miramos uno de los ejemplos más recientes, la película. El rey, con la gran batalla final de Agincourt, si hay algún lugar para que la gente use brigandina, fue en esa batalla justo allí, no una sola en toda esa película. Está bien, de hecho mencioné eso cuando vemos a los caballeros alineándose. No fue en la batalla de Agincourt cuando mencioné esto en mi crítica, pero antes de eso sí menciono por qué la gente no usa brigandinas. Está bien, así que necesitamos devolverle la popularidad porque es tan malditamente genial la brigandina.
no solo es realmente efectiva, se ven impresionantes, en serio. Y esto entonces nos lleva a la siguiente parte en términos de los diferentes tipos de brigandina y los estilos. Porque lo que estoy usando me gusta particularmente, pero esto no es representativo de uno de los estilos de brigandina más comunes que tienen cinturas más delgadas y estrechas. Se les llama como las cinturas del tipo de avispa. De hecho, la coraza que estoy usando aquí es más representativa de los tipos de brigandinas transicionales entre la armadura de la que se basan o de la que se desarrollaron, y eso es la cota de placas, por lo que puedes ver la progresión lógica aquí desde el mal. Cuando solo tenías un Hauberg masculino, se le adjuntaban placas sólidas y a veces se usaban en conjunto con él, si eran hombreras u otras cosas así. Y luego alguien tuvo la brillante idea de fijar esas placas a una cara de tela o cuero. Y sí, el cuero puede estar en la superficie de los bricks, pero no es lo que principalmente protege, son las placas de metal. El cuero solo sirve como la superficie que los mantiene unidos. Así las capas de placas solían tener placas mucho más grandes, a veces solo correas completas, ¿de acuerdo? Y a medida que avanzaban y se produjo la transición hacia la brigantina, las placas comenzaron a hacerse más pequeñas. Ese es el tipo de patrón general que vemos. Y un buen ejemplo son las cotas de placas y brigantinas que se encontraron en el sitio de la batalla de Visby. Vemos una amplia gama de tipos de cotas, de placas y también brigantinas o brigantinas que están en una especie de periodo de transición allí donde vemos placas que no son ni de cerca tan grandes como otras. A veces placas que son del tamaño de la que estoy usando, que es más o menos así de grande, hasta placas aún más pequeñas, y las placas más pequeñas, que son como pequeñas etiquetas rectangulares, son en realidad los tipos de configuraciones que encontramos en algunos de los estilos más tardíos de brigantinas, especialmente las que tienen la cintura delgada y estrecha como la de una avispa. Así que la coraza que estoy usando no se basa en uno de esos tipos, Mike. De hecho, la que estoy usando se basa en la brigantina tipo 2 de Chaucus, y en realidad encontré esto en mi propia investigación para tratar de encontrar el tipo de brigantina en la que se basaba, pero luego me puse en contacto con Steelmaster y los fabricantes para confirmar con ellos de manera independiente, sin decir nada. Ya sabes, lo que estaba mirando. Ellos dijeron, sí, esta es una de sus interpretaciones de la tipo 2 de Chaucus, y hay un par de interpretaciones diferentes que puedes hacer de ella porque está un poco deteriorada, desafortunadamente. Y la tipo 2 de Chaucus se considera una brigantina de principios del siglo XV, pero mucho más representativas de las brigantinas de ese periodo son las que tienen la cintura delgada como una avispa y están hechas con placas de metal más pequeñas, pero tampoco son el único tipo. En realidad hay... ¿Llamas a esto una brigantina? Algunos lo hacen, otros no. Es un tipo de brigantina que en realidad está hecha de placas casi sólidas, ¿de acuerdo? Y están remachadas a telas y generalmente tienen una línea singular de remaches que van de una manera semicircular hacia los lados. A veces esas brigantinas se abren por delante para que sea fácil de poner si no tienes ayuda, pero hay otras brigantinas que parecen ser solo placas sólidas o hechas de solo un par de placas sólidas, una superior y una sección inferior, y hay muy poca diferencia entre eso y una coraza de metal completa, aparte de la tela en la superficie. Entonces, ¿llamas a eso una brigantina? Es un tipo, diría que es un tipo de uno, y demuestra cuán a la moda realmente pensaban que era la brigantina con tener color en la superficie. Y así, incluso comenzaron a hacer eso con armaduras que eran prácticamente equivalentes a solo placas sólidas. Pusieron tela en la parte superior, hicieron remaches en un cierto patrón para lucir elegantes y cosas así, porque nunca debes subestimar el impacto que la moda tiene en casi todos los aspectos de la vida, especialmente la armadura, por lo que la brigantina necesita mucho más amor y aprecio del que está recibiendo actualmente en cada adaptación del periodo medieval. Pero también depende de qué punto del periodo medieval estás adaptando, porque las cotas de placas, estás mirando el siglo XIV, es cuando comenzaron a aparecer, y hacia el final del siglo XIV es donde vemos la transición de la cota de placas a la brigantina, y también tipos de modelos transicionales que me ves usando, y en el siglo XV también tienes tipos transicionales como el Traucus tipo 2, y también el más clásico representativo de las cinturas delgadas como avispas, y también las versiones de placa completa.
Pero en términos de fantasía, bueno, en la fantasía puede ser anacrónico y puedes mezclar y combinar mucho más, lo que en realidad lleva a la siguiente parte de este video, que es hablar sobre el equipo específico que estoy usando, un poco de revisión y también nuevamente compartir eso a la maestría, aún porque en términos del punto de precio, este es fácilmente uno de los mejores modelos que he encontrado personalmente para su rango de precio. Hay muchos más caros que puedes conseguir. Sabes encontrar personas que los hacen que son lo más precisos posible a los modelos de los que se basan, pero eso no quiere decir que este no sea lo más preciso posible al modelo del que se basa tampoco, pero en términos de calidad y costo, bueno, hay una diferencia allí, pero realmente estoy impresionado con la calidad que tiene en este rango de precio. También no es extremadamente barato, de hecho es costoso. La coraza, solo la coraza por sí misma, cuesta 316 euros. No, 360 euros, lo siento. Eso equivale a 416 dólares estadounidenses y alrededor de 580 australianos, que aún es una suma considerable para desembolsar, lo admito. Esto no incluye las sombreras ni los brazaletes, es solo la coraza de brigandina en sí. Pero en términos de otras brigandinas en este rango de precios, esta de Steel Mastery es de muy buena calidad. He quedado completamente impresionado y por eso están recibiendo un reconocimiento mucho mayor de lo que jamás acordé anteriormente, porque cuando es bueno, y cuando estoy contento con, ya sabes, lo que obtengo, ahí lo tienes, ¿sabes? Así que nuevamente bien jugado. Entonces, como mencioné, Steel Mastery realmente me hizo saber que el Curas se basa específicamente en el Brigandine tipo 2 de Chaucas y la imagen está justo aquí. Y hay un par de interpretaciones diferentes de ese. En términos de la configuración de la placa, algunas personas dicen que si miras la imagen, solo hay 3 capas de placas debajo de la axila. Pero si realmente observas la tela, está bien, hay agujeros de remache en la tela allí, indicando al menos una capa adicional de placas, si no 2 capas adicionales más. Está bien, así que tratando de basarme en la evidencia, esta es la versión que hicieron y estoy realmente contento con ella. Hay un par de cosas pequeñas que me preocupan un poco y esto es parte de mi revisión. En términos de los remaches a la tela, está bien. Los soportes van a estar bien porque no hay mucho movimiento. En términos de la pieza del pecho, donde va a haber mucho movimiento y a veces mucho estrés en estos puntos de remache, me preocupa que la tela pueda realmente reventar, ya sabes, o rasgarse alrededor del remache y el remache se separará un poco de ella. Ya hasta ahora no ha sido un problema, supongo que el tiempo lo dirá. Planeo usar esto por mucho tiempo, será mi principal equipo de video al aire libre porque es simplemente increíble. Este kit específico ha suscitado una interesante discusión que he tenido en línea sobre la precisión histórica de este y qué significa incluso el término precisión histórica. Ahora, algunas personas han criticizado la brigantina por no ser precisa en absoluto, pensando que todas las brigantinas tenían que tener una cintura delgada como una avispa. Y eso es completamente incorrecto, ¿de acuerdo? No está confirmado en las obras de arte ni en los ejemplos históricos que han sobrevivido. De hecho, tenemos varios ejemplos de brigantinas de apertura frontal que no tienen la cintura ajustada y estrecha, que parece ser más icónica o clásica del siglo XV, y el tipo 2 de Chaucas es exactamente uno de esos modelos. Y entonces al mirar el, ya sabes, ejemplo sobreviviente y esta reproducción hablando solo sobre la coraza ahora, no los, ya sabes, hombreras y brazales, la coraza es una reproducción muy fiel por lo que puedo ver. Y por ser tan fiel en su rango de precio, muy impresionante. La otra preocupación que tengo es que este tiene un forro interno. No se sabe si el tipo 2 de Chokers tenía un forro interno. Y la costura que conecta el forro interno con la cara es delgada y las puntadas están muy separadas y me preocupa que vayan a reventar, Y entonces, solo para sugerencias de calidad, diría que podrías querer hacer la costura, ya sabes, más apretada y fuerte, solo para asegurarte de que no haya rasgaduras o desgarros en ese sentido, pero ¿qué pasa con estas otras piezas como los pauldrones y el gambesón? Porque de nuevo esto plantea una pregunta interesante sobre qué es históricamente preciso, porque usualmente he usado ese término de una manera más suelta. Si era históricamente plausible, eso significa que es un tipo de precisión, lo que significa que es esencialmente lo suficientemente preciso, y siempre me he referido a eso de manera casual como siendo preciso.
Pero algunas personas han planteado una distinción importante donde algo que es plausible no necesariamente significa que era preciso y podría implicar la idea incorrecta, porque si algo era plausible o posible, eso no significa que era prominente o representativo. Y eso es significativo, lo siento, porque un buen ejemplo es... digamos, espadas y vikingos, cuando ves una recreación vikinga, en mi observación esto no aplica a todos los grupos recreativos. No pretendo ser crítico, solo veo muchas espadas en la recreación vikinga, cuando históricamente las espadas eran realmente bastante raras, ¿de acuerdo? Las armas principales de los vikingos eran la lanza y el hacha, siendo estas más caras y prestigiosas. Las espadas no deberían representar el 80% de las armas que un grupo vikingo usa, pero es lo que generalmente vemos. ¿Y entonces los vikingos tenían espadas? Sí, absolutamente, eso es 100% exacto. ¿Pero todos los vikingos tenían una espada? No, eso sería inexacto. Y entonces vemos un poco de un contraste interesante aquí de lo que realmente es exacto. Porque lo que estoy usando aquí en términos del conjunto completo, el kit completo, es históricamente plausible, ¿ok? Estos sombreras son un tema interesante para discutir porque están basados en esta imagen justo aquí. Ahora esa imagen requiere interpretación porque las proporciones son un poco... están mal, son diferentes. La cabeza es demasiado grande en comparación con el cuerpo. Entonces, ¿qué tan grandes son las sombreras? Porque en la imagen las sombreras claramente llegan hasta el hombro del chico. Pero ese es el tamaño correcto en proporción a su cuerpo o en proporción a la brigantina y su cabeza. Por lo tanto, requerirá cierta interpretación. Ahora, Mastery optó por una versión más grande, estas, y sinceramente elegí estas por su tamaño. Me gusta el aspecto, está bien, y me gusta que eran más protectoras además de eso, y por lo tanto me gusta que hayan optado por esa interpretación. ¿Eran más pequeñas? Bueno, no lo sabemos, finalmente no podemos saberlo. Es una obra de arte, pero sabemos por otras obras de arte que las sombreras de estilo brigandina podrían ser muy grandes, como mira estos otros ejemplos. Entonces, esto es definitivamente históricamente plausible, pero no sabemos si es 100% preciso, ¿de acuerdo? Ahora, lo otro que debemos considerar es cuán probable hubiera sido si existían hombreras como estas en la época medieval que se combinaran con una brigandina como esta. No lo vemos representado en el arte. Lo que el arte nos da, podemos dejar que la obra de arte nos informe sobre cuáles eran las tendencias que era más popular en términos de las configuraciones de armadura de la época. Y en términos de kits históricamente precisos, ese es el tipo de precisión que deberías buscar si estás tratando de ser lo más preciso posible para seguir las tendencias que vemos en el arte, para saber que esto es lo que es más representativo, así no sobrerepresentamos cosas que serían mucho más improbables o poco comunes. Incluso si son posibles, y sería incorrecto decir que es históricamente inexacto. Esa fue mi resistencia cuando la gente decía que era históricamente inexacto, pero sí les escuché y pude ver su punto de vista. Probablemente no sea correcto decir que es completamente históricamente exacto, aunque en lenguaje coloquial generalmente lo habría llamado exacto porque es mucho, mucho más exacto de lo que es inexacto, si eso tiene sentido. Y eso fue lo suficientemente fácil para mí decir casualmente. Sí, históricamente exacto. Lo mismo sucede con mi gambesón, dependiendo del período que represento en el siglo XV temprano. Es posible que estas sombreras hayan estado presentes, aunque son más representativas de estilos posteriores y se combinan con el brigandine de estilo más tardío. Sin embargo, a mediados del siglo XV es más probable tener una coraza de brig como esta, que eran herencias y armaduras de hasta 50 años que la gente aún usaba, y luego se agregaban hombreras de estilo más moderno. Esto no es mucho estiramiento. Los brigs se usaban con gambesón, pero no tan comúnmente como se ve en el arte masculino. Cuando se usan brigs es con una camisa túnica de lino o con malla. Y allí he encontrado una o dos imágenes que están bien, eso parece, ya sabes, un tipo de gambesón, pero también es el gambesón de estilo más reciente, no el más antiguo que estoy usando, este es el único que estoy usando, pero la otra cosa, esto es donde si vas a imponer un sentido de la moda moderna o una estética en tu equipo de maquillaje, deberías ser más abierto al decir que este es un equipo de fantasía inspirado más históricamente. ¿Está bien?
Porque en términos de fantasía estaría feliz de entrar en el universo de Witcher completamente así, y este es un equipo muy inspirado históricamente. Si no es 100% preciso, es lo suficientemente plausible históricamente. Así que ya he mencionado lo cómodo que es este, y estoy realmente contento con la calidad y el precio. Ahora, en términos del peso, la coraza por sí sola pesa unos 8 kilos, lo cual es considerablemente más ligero, como que no es impactante en absoluto llevarla por sí misma. Llevar todo con las sombreras y brazaletes llega a unos 11.5 kilos, lo cual es interesante. Muy similar a mi cota de malla masculina, solo la cota de malla, sin nada más sobre ella. Es 12 kilos planos, está bien, y eso es lo interesante. Personalmente no querría llevar una cota de malla completa con este brigandina, un jubón de armadura con mangas de malla. Eso estaría más dispuesto a considerar. Aparte de eso, realmente optaría por un gambesón, incluso si estuviera en la época medieval, si tuviera preferencias similares basadas en mi nivel de comodidad y el peso que encuentro mucho más manejable. Esto es aquí, ¿ok? No quisiera exceder eso demasiado porque me gustaría mantener mi movilidad, ¿ok? Mi rango de movimiento y esas cosas. Por cierto, solo porque mencioné mi cota de malla, ¿ok? Quiero reajustar una idea que se está promoviendo, y yo mismo he promovido esto mucho en nuestra comunidad de YouTube histórica sobre la malla. La malla estaba definitivamente adaptada en cuanto a ajuste y demás. Pero decir que nunca hubo casos históricamente de malla sin adaptar y suelta es realmente incorrecto. Ahora, si queremos mostrar a alguien que tiene mucho dinero, por supuesto esperarías que tuviera una malla adecuadamente adaptada, como vemos ejemplos de, digamos, en la Biblia de Morgan. Pero aquí está la obra de arte histórica de malla sin adaptar, con mangas realmente largas y abiertas. Así que sí, se hizo históricamente, solo necesitamos poner eso en el contexto adecuado ahora. ¿Por qué alguien estaría usando una malla que no estaría ajustada? Heredada, está bien, esa es una opción. No tenía el dinero para conseguir que se ajustara, porque en la producción en masa de camisas de malla, si no tenían a nadie con quien combinar el tamaño, lo pusieron a un estándar. Similar a la mayoría de las camisas de hombre que puedes comprar ahora, van a ser de talla estándar, no a tu medida exacta, especialmente en ancho de brazo y cosas así. Como resultado, no se ajustará perfectamente. Solo quiero agregar que las placas de armadura tienen huecos y aberturas. Son de acero de 1 milímetro o calibre 18, asumo que es un acero de gama media, no carbono. Está bien, o alto carbono, sino un acero de gama media, que también es muy representativo del periodo medieval, de hecho. En términos, voy a aclarar que no había solo un tipo de acero. Está bien, el acero también estaba en un espectro en el periodo medieval, y tienes aceros suaves de menor calidad en armaduras, así como aceros al carbono de mayor calidad, y luego había armaduras de acero al carbono endurecido y templado. Así que armaduras de acero al carbono endurecido y templado, cada una de esas armaduras va a tener diferentes rendimientos basados en su calidad de acero. Y eso es algo importante a considerar. Así que cuando digo que sabes el acero suave o incluso solo el acero al carbono suave, es muy representativo. Sí lo era, pero no era lo único. No deberías esperar que todas las armaduras sean de acero suave o carbono medio. Está bien, hay un rango. Así que una vez más, en general, realmente impresionado, muy contento con la calidad de esto. Y voy a comprar más cosas de Steel Mastery con toda honestidad, porque es de la mejor calidad que he podido encontrar en este rango de precios. Así que viene con una recomendación completa, le doy a su arnés de pecho una crítica brillante. Honestamente, en términos de su precisión y calidad, había algunas pequeñas cosas sobre la costura y también cuánto tiempo aguantarán los remaches. El tiempo lo dirá. Para terminar, quiero mostrarte el rango de movimiento que tengo con una espada, ¿de acuerdo? Y ya he probado esto brevemente y es un rango completo de movimiento justo aquí en términos de todo lo que quieres hacer. Ya sabes, esgrima. Y como golpear, así que como mantener diferentes posturas, está bien, hay muy pocas restricciones. Ninguno que afecte cualquier tipo de movimiento que quiera hacer con un arma. Ahora no es para decir que no hay impacto, como este movimiento aquí donde estaba redondeando. Está bien, hay un poco de rigidez y resistencia. Está bien, pero no me impide hacer el movimiento que quiero. Está bien, y como aquí a través de tu guardia colgante. Puedo
Puedo hacerlo, está bien, pero no puedo levantar los brazos tan alto como probablemente me gustaría. Así que hay esas cosas a tener en cuenta, porque con cualquier armadura, excepto quizás el gambesón, va a haber una leve restricción en el movimiento. Depende de cuánto y si es perjudicial para los movimientos que necesitas hacer y lo que estoy descubriendo con, ya sabes, la espada larga. Yo puedo hacer todos los movimientos que necesito sin demasiado problema. Y traté de probar esto con mi arco largo y descubrí que no estaba en la condición física para hacerlo. Estuve haciendo un poco de trabajo el día anterior moviendo grandes hojas de yeso y mis brazos y hombros estaban realmente adoloridos, tanto que ni siquiera podía dibujar el arco por sí mismo sin los pauldrones y soportes puestos. Fue imposible determinar cuán impactante era llevar los soportes y pauldrones mientras dibujaba el arco, ya que estaba demasiado adolorido para dibujarlo sin ellos. Por lo tanto, lo dejaré para otro video. Mientras tanto, te agradezco por ver. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides revisar steelmastery.com. Tienen una amplia gama de increíbles productos medievales y al menos puedo dar una recomendación brillante a la coraza de brigandina, así como a los espaldarones y brazaletes. Enlace en la descripción. Nos vemos en mi próximo video. Hasta entonces, fracaso.